Buenas noches a todas y todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales del Archivo General de la Nación. Les damos la bienvenida y les transmitimos el saludo especial del doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación. Mi nombre es Mariela Mondragón Miranda, soy historiadora y trabajo en la Dirección de Archivo Histórico de la AGN. Esta noche presentaremos el conversatorio titulado Los documentos históricos como patrimonio cultural de la nación. El presente conversatorio ha sido coordinado por el Área Registro y Defensa del Patrimonio Documental Archivístico y tiene como objetivo difundir el significado de los documentos históricos como parte de la memoria escrita y la importancia del reconocimiento de los documentos como parte conformante del patrimonio cultural de la nación. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la participación de la representante de la Dirección de Recuperaciones del Ministerio de Cultura, Evelyn Centurión, así como la representante del Comité Peruano para la Memoria del Mundo, María del Pilar Agapito, asimismo con el jefe del área de Registro y Defensa del Patrimonio Documental Archivístico, Alberto Meneses. Les recordamos al público que podrán realizar sus preguntas a través del Facebook Live, las cuales serán transmitidas a nuestras invitadas al final de las presentaciones. Les reitero la bienvenida. Y para iniciar este conversatorio vamos a dar paso a Luis Alberto Meneses Hermosa, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es jefe del área de Registro y Defensa del Patrimonio Documental Archivístico de la Dirección de Archivo Histórico del AGN y es encargado además por el AGN para participar en el grupo de trabajo sobre tráfico de patrimonio documental de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Adelante, Alberto. Les invitamos a que prendas tu micrófono, Alberto. Buenas noches. En representación del AGN, lo que quiero mencionar es que ese programas son nuevos para nosotros y será un gusto poder explicar el trabajo que realizamos día a día en defensa de estos documentos históricos. Bueno, el área de registro y defensa del patrimonio documental archivístico inició modestamente sus funciones a mediados de 2018. Los objetivos centrales siempre han sido de que los documentos históricos no solamente sean percibidos como patrimonio cultural de la nación, sino que exhiban ese reconocimiento formal y a su vez sean registrados como tales. Asimismo, alertar e informar sobre posibles casos de tráfico ilegal de documentos, como de cualquier repositorio a nivel nacional, tanto como el Archivo General de la Nación o cualquier colección del país. Ahora, pero cuando nosotros hablamos de los documentos históricos, debemos precisar la naturaleza. Tal vez mi presentación es un poco didáctica, pero considero que se deben de entender algunas cosas, debemos precisar algunas cosas. Cuando hablamos de documentos históricos, debemos precisar de qué documentos estamos hablando, qué significa, qué naturaleza son estos documentos. Tenemos ideas preconcebidas de lo que es un documento histórico, pero es necesario saber entender, ¿no?, de qué documentos se está hablando el Archivo General de la Nación, por los cuales luchamos, que conforman nuestra memoria, que patrimonio cultural. Es necesario identificarlos con precisión. Entonces, para ello hay que entender primero qué cosa es un documento, ¿no? Y siempre se ha entendido que el documento es aquello el que nosotros por lo general siempre emitimos en papel, una carta, un testamento, un diploma, un título, un contrato, etc. Pero lamentablemente la palabra documento ha ampliado. O sea, en un principio puede haberse considerado que el documento era exclusivamente este tipo de bienes sobre papel, pero ya la palabra ha ampliado su significado o sus significantes. Hay ahora muchos bienes que son documento y no necesariamente están escritos. Entonces, los documentos son aquellos bienes en cualquier soporte, que puede ser de papel, etcétera, cualquier soporte, y que contienen una información que comprueba un hecho o un suceso. O sea, es una fuente de información. Pueden ser cartas, pueden ser contratos, pueden ser periódicos, libros, fotografías, etc. Hasta un quipu es un documento. O sea, la palabra documento ha ampliado. No podemos reducirlo simplemente a un determinado tipo de bienes. Pero ahora, dentro de todo este tipo de bienes, ¿cuáles son los que le competen al Archivo General de la Nación? Son aquellos documentos de archivo, como valga la redundancia,
Y hay que entender que los documentos de archivo son todos aquellos bienes en cualquier soporte, porque puede ser papel, puede ser informático, puede ser digital, puede ser una imagen, etcétera. Pero son aquellos bienes que las instituciones públicas, las instituciones particulares o las personas en forma individual reciben o emiten en el cumplimiento y competencias de sus, sus derechos, de sus deberes, en el ejercicio de sus funciones como persona o como entidad. Podemos tener, por ejemplo, las solicitudes, una solicitud para que la AGN me exonere en el pago del carnet de investigador, por ejemplo, es un documento de archivo. Mi DNI es un documento de archivo. El contrato, un certificado, una historia clínica, son documentos de archivo. Ese es el tipo de documentos que le compete al Archivo General de la Nación. Ahora, ubicado este tipo de bien, pasamos ahora a otro nivel, para que podamos entender bien en qué consisten exactamente estos documentos históricos que hoy nos han convocado aquí. Todos los documentos de archivo que emite la administración pública o el sector público se denomina patrimonio documental de la nación. O sea, todos los documentos que se produce al servicio de la población peruana, por cualquiera fuese el motivo en la administración pública, sean estos de origen religioso, sean civiles netamente, o fuesen también militares, o todo aquello que forme parte de la administración pública, forma parte del patrimonio documental de la nación. Entiendan el término, patrimonio documental de la nación. Le pertenecen al país, son de todos los peruanos, ¿no? Y el Estado desarrolla o en su comportamiento normal los custodia, los protege y los resguarda. Ahora, hay documentos de archivo personal, privado, aquellos que solamente son de, digamos, de interés o netamente de una persona. Según la ley y según la historia misma, los documentos privados también pueden llegar a ser patrimonio documental de la nación. Una carta mía, supongamos, puede llegar a formar parte del patrimonio documental de la nación y puede pertenecer al país. ¿Por qué? Por dos factores que se tienen que ceñir a una investigación o a un análisis. Los documentos privados o particulares pueden ser patrimonio de todo el Estado o de la nación cuando tienen más de 100 años de antigüedad y el contenido que tiene o la factura, todo lo que significa ese documento particular es importante. Trasciende del ámbito particular y llega a contener algo que es valioso para la nación. Ahora, eso con una evaluación. Y aquellos documentos que son emitidos por el personaje. Por ejemplo, si encontráramos, haciendo un poco de ironía, una carta del expresidente Alan García que explique por qué hizo lo que hizo, entonces esa carta realmente es importante para toda la nación. Es más, hay un documento que puedo decir porque sé que existe, que es, bueno, este no es privado, pero hay documentos de personajes privados que sí son importantes y le pertenecen a la nación. Por ejemplo, las cartas, bueno, son más de 100 años, pero las cartas de Miguel Grau, le puede haber dirigido cosas muy íntimas a su esposa, pero el personaje es importante en la historia peruana. Por lo tanto, todos estos documentos privados pueden llegar a ser de toda la nación. De hecho, sí, eso es innegable, está en la ley y prácticamente es consenso. Pero hay dos tipos de patrimonio documental de la nación. Hay digamos que esta tipología se establece por el valor que tiene. Hay un valor temporal y hay patrimonio documental de valor permanente. El patrimonio de valor temporal es aquello que al final se elimina. Son documentos cuya información, digamos, es parcial y alimenta otros registros de información mayores, como las boletas, por ejemplo, los tickets de compra, etcétera, alimentan registros de información mayor. Estos documentos, al final, actualmente al menos, son analizados por un comité y se ve si son importantes o no, tienen un tiempo de duración y bueno, como ya la información
lo útil de este documento se ha vencido, son eliminados. Hay un comité especializado que se encarga de ello. Pero luego están los documentos de valor permanente o el patrimonio documental de la nación de valor permanente. Esa documentación no se puede eliminar. Ya son conjuntos de información mucho más compleja, mucho más importante. Son registros de información muy amplios, bastante completos, digámoslo así, y tienen un valor permanente y ya no se puede eliminar, no se pueden eliminar. Ningún comité se atrevería a hacer el tamaño, pensar en eliminarlo, ¿no? La información es permanente, pasa a un sector del archivo de gestión o de donde ha sido producido, pasa a otro repositorio, a esta instancia que es el archivo central, y de allí pasa a un archivo histórico y sucesivamente. Pero ahora, este es el comportamiento, digamos, que en cierta forma nos ilustra cómo funcionan los archivos o la archivística en el Perú y en muchos otros países, ¿no? Pero ahora tenemos que entender para el cual hemos llegado, ¿no? Los documentos históricos. Dentro de esta visión o de lo que hemos explicado, podemos afirmar con tranquilidad, en forma clara, que estos documentos históricos, que se lo ve como una definición o como una palabra muy generales y que puede entrar todo, por lo menos lo que le compete al Archivo General y a todos los investigadores que consultamos archivos, podemos entender que son documentos de archivo que son patrimonio documental de la nación, de origen privado o público y de valor permanente. Ya entendemos ahora por qué esta documentación ya adquiere ese título de histórico, porque la información es mucho más amplia. Pero hay un detalle que tenemos que tener muy claro, por lo menos en lo que custodia el Archivo General de la Nación y cualquier archivo histórico de alguna institución importante, que no solamente son fuente de información. O sea, cualquier objeto hoy puede ser fuente de información, y no por eso es un documento histórico. No, o sea, estos documentos no solamente son fuente de información, lo son, pero no es lo único. Hay algo muy importante que tienen estos documentos históricos, que son en sí mismos un registro histórico de los protagonistas de la historia, de nuestra historia. No solamente se reduce a que sean cartas, cuando tiene una autoría precisa, sino todos los documentos, tanto de la administración pública, privada, que forman hoy parte de los archivos generales o archivos históricos, valga la redundancia, no solamente se reducen a ser una fuente de información, que por lo general la mayoría solamente busca eso, datos para fundamentar algo, etc. Estos documentos son importantes porque son una expresión real y física de la historia, no solamente por la información, sino por los sellos, por los signos, por los soportes. Todos ellos son elementos valiosos que lo constituyen en registros históricos. Se podría decir que son como obras de arte o piezas valiosas, ¿no? Pero lo valioso del archivo, de los documentos de archivo, es que no son valiosos en sí solos, sino dentro de todo el contexto del cual procede o proviene. Por eso es mucho más valioso un documento para la historia de una nación en su archivo, en su repositorio, que exhibido en un marco, en una pared. Bueno, son los registros auténticos de sucesos y hechos de sus protagonistas y directamente o indirectamente de la época, ¿no? El Archivo General de la Nación custodia en la actualidad este tipo de documentos. Ahora, nosotros estamos comprendiendo ahora lo valioso que son estos documentos con este pequeño tránsito de explicación, pero hay algo muy importante que hay en ellos. Según la ley del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, estos documentos de valor permanente forman parte del patrimonio cultural de la nación. No hay ninguna ley o ningún documento expreso que determine que sean patrimonio cultural de la nación. Lo son por sí, por su valor intrínseco, por lo que significan, por la información y por ser registros reales de la historia misma, de nuestra historia
como nación. Pero ahora, ¿qué cosa es el patrimonio cultural de la nación? El patrimonio cultural de la nación, o se denomina patrimonio cultural de la nación, a todo bien material o inmaterial, que por su valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, paleontológico, científico, técnico, tenga una importancia trascendental para la identidad y la historia de una nación. En este caso, para nuestro caso, los documentos de archivo de valor permanente, que son patrimonio documental de la nación y que forman parte del patrimonio cultural de la nación, son bastante importantes para nuestra historia y para nuestra identidad. Es decir, los documentos que guarda el Archivo General de la Nación forman parte del patrimonio cultural de la nación. Son la memoria de todo el país. Ahora, se define que los documentos históricos del Perú son el patrimonio cultural archivístico. Cuando los documentos adquieren esta categoría o esta convención o ese reconocimiento como patrimonio cultural, se le denomina ahora patrimonio cultural archivístico para evitar las confusiones con el patrimonio cultural arqueológico, patrimonio cultural bibliográfico. Se trata de los mismos bienes, simplemente que son una categoría para denominarlos. Ahora, el camino de proteger los documentos, el Estado, como les mencioné en un principio, ha estado desarrollando mecanismos para evitar que estos documentos sean atentados, sean traficados, desaparezcan de sus repositorios. Desde 1993, con la Constitución Política, se estableció la declaratoria de Patrimonio Cultural por el Ministerio de Cultura. Bueno, en ese momento era el Instituto Nacional de Cultura, hoy lo es el Ministerio de Cultura, y luego salió la ley 2829/6 y su reglamento. Esta ley establecía que era patrimonio cultural aquellos que exhibían una resolución expresa. Pero como en ese tiempo nada estaba declarado o se empezaban a declarar, estableció la presunción legal de serlo. O sea, aquellos documentos que no tenían un reconocimiento oficial o una resolución por el ministerio, pero que tenían toda la presunción de que sí lo eran. Y nosotros acabamos de ver con esta pequeña explicación que les he dado, a modo de colegio tal vez, de que sí, los documentos son patrimonio por sí, en forma intrínseca. El valor que tienen, digamos, lo determina como patrimonio cultural de la nación, como parte de nuestra historia, de nuestra memoria. Ya a través de la resolución se establece el reconocimiento oficial para evitar que sean traficados o que sean atentados, etcétera, ¿no? Como lamentablemente sucede con los documentos que todavía no tienen ese reconocimiento. Y bueno, ya de esta ley o de este reconocimiento formal les estará hablando la señorita Evelyn Centurión. Y bueno, esta área justamente de registro se encarga de tramitar no solamente de documentos del Archivo General de la Nación, sino de todo el país, de todas las colecciones nacionales, el registro, el tramitar la declaración de los documentos como patrimonio cultural para que se emita la resolución ministerial y luego se logre establecer el registro nacional de estos documentos. Yo sé que esto ha parecido como un aula de colegio, pero era necesario explicar este tipo de variación que existe entre los documentos y precisar cuáles son los que competen al Archivo General de la Nación para diferenciarlos de otro tipo de bienes que también son parte de nuestra cultura, ¿no? del patrimonio cultural. Bueno, eso es lo que puedo decirles por ahora. Muchas gracias, Alberto, por tu intervención. Ahora vamos a continuar con Evelyn Centurión Cancino. Ella es licenciada en Arqueología, con maestría en Gestión de Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, tiene una especialidad en Gestión Pública por la ESAN. Actualmente, ella es la directora de Recuperaciones del Ministerio de Cultura, cuyas principales funciones corresponden al control y la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales y la recuperación de bienes muebles dentro y fuera del territorio peruano. Adelante, Evelyn, por favor, enciende tu micrófono.
Sí, buenas noches con todos, con toda la audiencia. Quisiera que por favor proyecten el PPT, si ya está. Bueno, continuando con la disertación muy importante que ha hecho Alberto, básicamente lo que nosotros vamos a mostrar en esta primera ponencia y a propósito de ello, les traigo el saludo del ministro de Cultura Alejandro Neira, de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, la doctora Leslie Urteaga, y mi director general, Wilman Ardiles. Nosotros, específicamente como área de defensa y como dirección de recuperaciones, vemos todo el tema de la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales, y quiero comentarles un poco qué acciones hemos hecho en conjunto con el Archivo General de la Nación en este último año. Siguiente, por favor. En principio, al percatarnos y al saber de la importancia de que estos bienes, como bien explicaba Alberto, que son de gran importancia para la historia peruana y que traen mucha información relevante para el país, estaban también sujetos al tráfico ilícito, al expolio, y también eran materia de subastas y ventas internacionales, decidimos hacer un acercamiento sectorial con el Archivo General de la Nación y con la Biblioteca Nacional del Perú para conformar y consolidar un grupo de trabajo para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales del patrimonio cultural de la nación. Esto se dio en octubre del 2019, específicamente con las áreas técnicas del Archivo Histórico General de la Nación y con la Dirección de Gestión de Protección de Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Se firmó un documento formal y bueno, de ese inicio empezamos a trabajar acciones conjuntas. Siguiente, por favor. Bueno, la primera acción que hacemos y que realizamos ya desde el 2017, como son las alertas virtuales, a través de un sistema informatizado que le voy a explicar un poquito. Bueno, nosotros como Dirección de Recuperaciones somos los encargados de emitir esas alertas virtuales de bienes que han sido sustraídos, ¿no? Y que actualmente son materia de ventas o subastas en las páginas tanto nacionales como internacionales. Solo comentarles que en lo que va del año ya hemos emitido 90 alertas respecto a bienes documentales. Incluso en estos últimos meses de pandemia se ha incrementado mucho más este tipo de alertas. Quizás no sea porque es algo reciente, son que se han percatado en los últimos meses y que se dieron quizás años anteriores este tipo de sustracciones, y que de manera conjunta el Archivo General de la Nación muy expeditivamente nos emite esta información para poder nosotros procesar en un sistema informatizado este contenido, esta descripción del documento que fue sustraído, que se ha tomado conocimiento de que ya no está en el acervo documentario. Entonces, es básico para nosotros, no que el bien esté declarado o registrado, sino de acuerdo a nuestra directiva, que tenemos una directiva que salió el año pasado sobre estas alertas, es que tengamos la imagen del bien nítida. ¿Para qué? Para que las autoridades a nivel nacional e internacional puedan identificar de qué bien se trata, y que cuando se observe o se detecte, pueda ser alertado al Estado peruano para lograr su restitución. Y a nivel nacional también nosotros, a manera de difusión, enviamos estas alertas al Ministerio Público a través de nuestra Procuraduría de acá del Ministerio, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Oficina Central Nacional Interpol Lima, a la de INCRI, de la Policía Nacional, a las diferentes intendencias de aduanas postal, marítima, donde trabajamos muy conjuntamente con el Archivo General de la Nación en cuanto a las capacitaciones. Entonces, esta es la alerta virtual. Estas son las fotografías que son importantes, y también es muy importante que se complemente a esta alerta el tema de la constatación policial o más detalles de cuándo sucedió o cómo sucedió esta sustracción. Siguiente. Aquí está el enlace de la consulta de bienes culturales sustraídos. Esto es de todo tipo de bienes, de los bienes que son de carácter arqueológico, histórico, paleontológico, también documentales, como han podido ver. Entonces, es abierta al público. Cualquier persona, cualquier ciudadano o autoridad a nivel nacional o incluso internacional puede consultar si estos bienes, o cuando detectan algún bien, se encuentre o tenga una alerta ya en este sistema. Siguiente.
Dentro de las acciones de prevención que realiza el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Recuperaciones, nosotros contamos actualmente con 5 módulos de verificación. 2 de ellos se encuentran ubicados en provincia, en Tacna y en Puno, y 3 se encuentran en Lima y en el Callao. Operamos justo en terminales y agencias de carga postal, aérea, marítima, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, revisando los equipajes de los pasajeros, en el caso de ser post, envíos internacionales. Y en los últimos meses, bueno, en el último año y medio más o menos, hemos trabajado de manera conjunta con el Archivo y la Biblioteca Nacional para identificar que este tipo de bienes no sean materia de intento de salida del país. Ellos nos dan este soporte técnico que nosotros necesitamos, o nuestros especialistas en los módulos, que son básicamente arqueólogos y historiadores, tengan ese apoyo técnico que le requerimos también dar a la autoridad aduanera, que es en principio la autoridad aduanera quien identifica y procede a retener el bien para dárselo a custodia del Ministerio de Cultura. Entonces, una vez que la aduana emite esta acta, nosotros el bien retenido pasamos al Archivo General de la Nación o a la biblioteca para que ellos, como órgano técnico, hagan la evaluación de este bien. Ahí tenemos una foto de nuestros especialistas en plena revisión de mercaderías o que van por la vía marítima, ¿no? Cargas y también algunos documentos que han sido intervenidos en el aeropuerto Jorge Chávez. Siguiente. Como acciones conjuntas también que son básicas para la prevención del tráfico ilícito, tenemos, bueno, y que también es parte de nuestros compromisos como grupo de trabajo sectorial con el archivo y la biblioteca. Tenemos capacitaciones y talleres binacionales con nuestros países que son fronterizos, justamente para evitar que haya salida de este tipo de documentos, ya sea en la zona de Tacna, en Chile, que son los que hemos realizado con la aduana chilena. Realizamos el año pasado un taller binacional, y también en Bolivia. Estos dos fueron en el 2019, y este año hemos realizado un conversatorio con Chile, también con la aduana chilena, justamente enfocados en este tema de bienes documentales, archivísticos y bibliográficos. ¿Por qué? Porque era un tema un poco desconocido para ellos. En realidad no se había tocado mucho este tipo de bienes, y al darnos cuenta que también eran sujetos al tráfico y que estaban constantemente siendo materia de ventas y subastas, era importante para nosotros que estas autoridades como la aduana, la policía, tengan conocimiento de que existen este tipo de bienes que son patrimonio y que también son protegidos, como refería Alberto, son protegidos por el Estado, y es nuestra responsabilidad velar por ellos. También a otras instituciones como la Academia Diplomática, a los estudiantes que están en plena formación, a la policía de turismo, entre otros. Siguiente. Un poco comentarles algo de la data que tenemos en la dirección a raíz de los casos de incautación que hemos tenido en los módulos que les comentaba, que están a cargo de la dirección. Y también, por ejemplo, los casos que han sido repatriados y recuperados en acciones conjuntas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, es, por ejemplo, de dónde proceden estos, de qué países están o se están identificando o se están recuperando este tipo de documentos. Por ejemplo, en España tuvimos en el año 2015, 2015, 2016, 17, casos de repatriación de bienes archivísticos, de bienes documentales, y en el año 2020, este año también hemos tenido, y estos casos son casos de ventas en páginas muy conocidas de Internet. Con estas acciones de cooperación y de coordinación que tenemos con la Cancillería y con el archivo, ha reforzado que esta recuperación sea posible. También hemos identificado y se ha recuperado casos de Brasil, procedentes de Brasil, de Estados Unidos, 2, y de Chile. El de Chile es algo muy curioso que les voy a contar en la siguiente lámina, pero estos son los tipos de los países donde nosotros identificamos este tipo de bienes. Siguiente. Algunos logros que ha tenido este involucramiento sectorial, esta coordinación que hemos tenido en los últimos meses es, por ejemplo, la recuperación del folio Vitela,
que fue subastado, fue materia de una subasta de investigación que hizo la PDI de Chile, la Policía de Investigación chilena. Allanó la casa de la persona que tenía este folio y que lo estaba subastando online, y tras las investigaciones, este bien pudo ser recuperado con todo el soporte técnico y toda la... Disculpa, Evelyn, tu audio se había apagado por unos segundos. Tal Ok, vez la sí. última parte, sí, por favor. Sí, como les comentaba, esto fue a raíz de una investigación que hizo la Policía de Investigaciones de Chile, y con toda la información que proporcionó el archivo, se logró recuperar este folio vitela, que era un documento de la Casa Real de la Moneda de 1741 y 1747 en ese promedio, y que era del Ministerio de Hacienda, que pertenecía al actual, que es el Archivo General de la Nación. Tenía algunas evidencias, algunos timbres, sellos, que obviamente lo determinaba que había sido parte de sus repositorios. Entonces, con todo esto y con toda la información que el archivo pudo proporcionar, se logró la recuperación de este folio vitela. Es un importante documento que fue entregado en una ceremonia oficial entre la actual viceministra y la anterior directora del Archivo General. Y bueno, fue realmente un gran logro. Luego tuvimos una incautación importante de más de 400 folios que eran relacionados a la Embajada de China en el Perú. Eran folios que se relacionaban con la diplomacia del Perú y el gobierno chino. Actualmente están en proceso de traducción para lograr extraer esta información importante que contenían estos documentos. Estos también fueron entregados al Archivo General de la Nación el año pasado. Y luego, recientemente, hemos tenido casos de recuperación de 5 bienes documentales desde España y Estados Unidos. En esta última ceremonia de entrega, que ha sido en este mes de septiembre, se ha logrado se ha logrado entregar al Ministerio de Cultura 3 bienes documentales repatriados desde España, ¿no? Estos documentos eran importantes porque eran de la época del rey Carlos III, y bueno, su fecha era de 1767, eran documentos relacionados a la administración, muy importantes en la historia, y que de hecho el archivo va a lograr difundirlos. No solamente nos bastamos con la recuperación y la protección del bien, sino que de alguna manera dar a conocer esta información o este contenido que tienen estos documentos para nuestra historia, y que los ciudadanos conozcan cuál es su importancia y su valor. Siguiente. Además, el Archivo General de la Nación también pertenece al grupo de contacto intersectorial que hemos trabajado con la Cancillería ya con 10 sesiones, y logramos, lo que queremos es lograr ya la formalización de este comité. Bueno, va a ser ya no grupo de contacto, sino comité multisectorial. Estamos en vías de eso, como lo tienen otros países de la región, que tienen comités, mesas de lucha contra el tráfico ilícito. Son instituciones como más especializadas porque convocan a muchas entidades a nivel nacional, como la aduana, como la policía, archivos, museos, y esto permite un mayor seguimiento, un mayor compromiso respecto al tema del tráfico ilícito, y de verdad la información que se transmite entre las instituciones es mucho más expeditiva, y los casos también se tornan importantes y se tocan en las reuniones que hace este tipo de comités o de grupos o de comisiones. Entonces, trabajar de manera interinstitucional es muy importante involucrar a otras instituciones en el compromiso de la defensa y la protección de nuestro patrimonio cultural. Y bueno, continuando, también como parte de los logros tenemos la actualización, bueno, la elaboración, mejor dicho, porque no existía, la guía de identificación de bienes documentales y archivísticos en riesgo de tráfico. Esto a raíz de que nosotros con el Archivo General y la Biblioteca hacemos capacitaciones continuas, como les decía, y necesitamos darles un soporte, o ya sea virtual, ahora como estamos en este tema de las capacitaciones virtuales, darles un soporte a esas instituciones como las aduanas, que les va a permitir tener
esas nociones básicas para poder identificar un bien documental, porque este tipo de bienes son bien difíciles que se detecten, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, en los escáneres. Cuando se hacen revisiones manuales, sí podríamos, o la aduana podría identificar, pero necesita tener este conocimiento y saber qué características tiene un bien documental para poder alertar al Ministerio de Cultura ante la presencia de esto. Y es ahí, como pueden ver, la guía, que cuenta con algunos sellos, evidencias que el Archivo General de la Nación ha trabajado con nosotros para poder darle este soporte como complemento a nuestras capacitaciones. Y además, comentarles que también tuvimos una reunión muy importante con la Embajada de Estados Unidos, en la cual ellos nos recomendaron que a raíz de todas estas alertas y a raíz de que había muchas alertas de bienes sustraídos documentales y muchas ventas que también se había identificado en los Estados Unidos, que es el país donde tenemos mayor número de bienes identificados, es la realidad. Elaboramos una lista roja de bienes archivísticos en riesgo de tráfico ilícito. Entonces, esta lista roja, así como la lista roja de antigüedades en peligro que fue publicada por la ICON en el año 2008, nos va a permitir que tanto al FBI y a las autoridades en el extranjero u otras instituciones puedan saber que esto es peruano, que esto nosotros vamos a reclamarlo por todas las vías, por la vía diplomática, por la vía judicial, y que tiene que regresar a su lugar de origen porque ha sido producto de una sustracción. Entonces, esta lista roja también va a ser publicada próximamente, que es una lista de riesgo de este tipo de documentos, precisamente, que es para nosotros muy importante que afuera lo conozcan y que también aquí las autoridades estén involucradas en esto. Siguiente. Bueno, tenemos los correos de la Dirección de Recuperaciones ante cualquier alerta sobre ventas, subastas de todo tipo de bienes arqueológicos, históricos, paleontológicos o documentales bibliográficos, y algunos números que también nos va a permitir de alguna manera tomar conocimiento de este tipo de ilícitos, y si tuvieran también las fotografías, como les mencionaba, es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias. Es importante precisamente esto, establecer esta conexión, este nexo con la población en general, ¿no? Por un lado, con las instituciones, como bien lo has mencionado, el trabajo interdisciplinario y el trabajo intersectorial que vienen gestándolo. Muy loable ese trabajo y tan necesario, ¿no? Para todo el sector, ¿no? Y que se pueda trabajar todo el Ministerio de Cultura junto con la biblioteca, los museos, como bien lo has mencionado, ¿no? Hay un detalle ahí dentro de las cosas que bueno, lo has repetido tanto, lo has dicho al inicio y al final, sobre las imágenes, ¿no? Y lo curioso es que últimamente las ofertas que salen en la web, curiosamente las imágenes no son tan nítidas, ¿no? Y eso sí nos genera un problema, ¿no? Y bueno, hay que igual trabajar y sacarle todo lo posible y lo imposible al documento para identificar los elementos de valor, los elementos que nos permitan pues establecer, bueno, identificar primero, ¿no? El documento. Pero sí, es muy importante eso, que quería resaltarlo. Y además también que, bueno, es que ese trabajo de difusión no solamente se dé a nivel de las instituciones, sino que también precisamente este espacio, ¿no? Se ha gestado para que toda la ciudadanía pueda conocer más, ¿no? Y te agradezco tu presentación, y con esto pues yo creo que es un paso inicial muy grande, ¿no? Porque por lo general este tipo de temas se tratan en espacios más cerrados, más especializados, ¿no? Y bueno, es un gran avance, creo yo, estar en las redes sociales y poder llegar como Ministerio de Cultura bueno, a todos en realidad, porque esto va a permanecer y en cualquier momento se puede consultar, ¿no? Con todo el material que nos has brindado. Muchas gracias. Sí, gracias. Aún estamos por avanzar muchas cosas más. Gracias, Evelyn. Bien, Hasta luego. a continuación vamos a presentar a María del Pilar Agapito. Ella es abogada, titulada en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene posgrado en maestría en Gestión Pública, en Gerencia de Proyectos Sociales por la Universidad Particular San Martín de Porres. Además, tiene un doctorado en Administración.
Tiene una larga trayectoria como consultora en gestión pública y actualmente es vicepresidenta del Comité Peruano para la Memoria del Mundo de la UNESCO. Le pedimos, bueno, ya tiene su micrófono encendido, señora María del Pilar, adelante, por favor. Muy buenas noches con todos. Reciban el saludo del licenciado Fernando López, el presidente del Comité Peruano Memoria del Mundo. El tema que me trae es coincidir con los expositores que me han antecedido. ¿Por qué? Porque complementamos nuestro accionar. Creo que lo que tenemos en común las tres instituciones es la preservación del patrimonio documental. Ahora, el tema es sumar los esfuerzos, hacer una suerte de sinergia. El Comité Peruano Memoria del Mundo, muchas gracias, el Comité Peruano Memoria del Mundo fue creado en el año 2010, pero oficialmente inicia sus funciones en junio del 2011. Está conformado por una diversidad de especialistas, pero quienes tienen siempre asiento son tres instituciones básicas. ¿Cuáles son? AGN, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además de otras instituciones. Por ejemplo, tenemos representante en nuestro comité del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, de instituciones privadas, por ejemplo, como la que representa nuestro presidente, que es del Museo del Arzobispado. Y en mi caso, yo representaba una institución, ahora estoy como manera especial como los especialistas que nos vamos quedando para reforzar el trabajo, porque este es un trabajo casi, ¿cómo les puedo decir? Muy, muy exigente. Tratamos de conciliar nuestros esfuerzos, nuestros objetivos institucionales con las instituciones públicas nacionales. Nosotros tenemos, un alcance supranacional. ¿Por qué? Porque el Comité Peruano Memoria del Mundo reporta al Comité Regional Memoria del Mundo y este a su vez al Programa Memoria del Mundo de UNESCO. ¿Qué es lo que persigue? Como le decía, tenemos en común cuál es el objetivo, la preservación del patrimonio, pero así, a su vez también, su puesta en valor. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, como coincidiendo con Evelyn, es, así como ellos lo ponen en la lista roja, nosotros lo ponemos en los reflectores del mundo. Esto es la riqueza del país. Pero ojo, esto es del Perú y tiene tales características. Eso es lo que nosotros hacemos, lo ponemos en todos los reflectores del mundo. Por eso es de que nosotros, así también como lo hace ahora, lo viene haciendo buen tiempo el Archivo General de la Nación con su registro de defensa del patrimonio, nosotros también lo registramos y tenemos el registro nacional, luego el registro regional y finalmente el registro internacional. De esta manera, ¿qué hacemos? Nosotros le decimos al mundo, señores, este documento con estas características, con estas precisiones, es del Perú. Valórenlo, cuídenlo y protejámoslo, todos. Y para protegerlo, pues también se necesita apoyo. Creo que empezamos a pasar las diapositivas. Bien, por eso le decía, ¿por qué postular al registro peruano Memoria del Mundo? ¿Por qué? ¿Por qué aquí y por qué allá? No es necesariamente que si yo registro acá, ya no lo puedo registrar allá en el otro registro. Y cuanto más registros haya, mucho mejor. Mucho mejor. Es algo así como
¿Qué pasa si me caso por religioso, me caso por civil? Todo suma, todo suma. Es más, hasta puedo hacer mi ceremonia virtual, ¿no es cierto? Puedo hacer mi ceremonia cultural en los Andes y qué sé yo, todo suma. Cuanto más se conozca, cuanto más se difunde, ya sabe ya que esta y esta persona son la misma de ahora en adelante que formarán una familia. En este caso, volviendo al tema, ¿por qué postular el registro Memoria del Mundo? Vamos pasando y luego acá está. El registro peruano Memoria del Mundo permite la identificación. Es allí donde todos estamos apuntando, identificar, es decir, caracterizarlo. Es así, de tal color, de tal volumen, si es una sola página, tiene tales características. La puesta en valor, eso es importante porque fue producido en tal época o perteneció a tal personaje. Y por eso es importante. Y no solamente es importante como patrimonio, sino también esa importancia y ese valor también se extiende a la institución que lo protege, que lo custodia. La protección, ¿por qué? Porque al identificarlo, al ponerlo en valor, necesita protección. ¿Qué quiere decir la protección? La protección no solamente quiere decir, un momentito, este es de Perú y nadie lo toca. No, señores, precisamente para protegerlo se requiere financiamiento. Y al estar registrado, siempre va las fuentes cooperantes a nivel internacional, van a ver con buenos ojos y dicen, esto ha sido declarado patrimonio en el país, su patrimonio cultural del país. También ha sido declarado por tal, también ha sido declarado por tal institución, también a nivel regional, es decir, entre todo el patrimonio de Chile, Bolivia y Haití, por decir, ha sido seleccionado, caramba, tiene más valor, luego sube a nivel internacional. Entonces esto debe protegerse. Bueno, puede postular a tal o a cual financiamiento, precisamente para su protección. Luego de que ya lo tenemos nosotros identificado, lo hemos puesto en valor, debemos de difundirlo con doble función, difundirlo para decir, esto es Perú, propiedad Perú, y además difundirlo y decir, mira, esto tiene el Perú, estas son sus riquezas. Y puedes venir a visitarlo, puedes acceder a él online, ¿no? Y además el reconocimiento internacional. Antes que pase, antes que se pierda y no lo pongamos, no lo tengamos que esperar a poner en la lista roja, es decir, no lo toques, es Perú, porque perderías el tiempo metiéndote con ese patrimonio. Es de Perú, está por todos lados reconocido. La siguiente, por favor. La inscripción en el Registro Peruano Memoria del Mundo ratifica públicamente la significación singular de los documentos que enlistan, tornándolos más notorios, pues entran a formar parte del continuo visible de testimonios de la historia cultural, económica, artística, religiosa, política y social del Perú, tal como lo decía Alberto Meneses. Es eso, precisamente es esto. Y, ojo, nosotros en el Comité Peruano Memoria del Mundo, los especialistas que formamos parte de ese comité, jamás tocamos el patrimonio, no lo tocamos, solamente asesoramos y damos las pautas para cómo deben de remitirnos el material que vamos a difundir para que de la mejor manera gráfica y memoria, con toda la memoria que debe tener, pueda explicarse de qué se trata. Nosotros en ningún momento tocamos. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros cuidamos muchísimo ello? ¿Por qué? Porque el patrimonio en algún momento no sé qué pasa, pues, y se pierde. Entonces, también nosotros, de una u otra manera, procuramos con esto no correr el riesgo
de cuanto más manos lo manipulan, pueda estar en riesgo. Entonces nosotros jamás intervenimos directamente. Lo hacemos a través de los especialistas, sobre todo los que custodian las instituciones que custodian el patrimonio. La siguiente, por favor. Por eso le decía, acá viene, estamos reiterando, la inscripción estimula el acceso y atrae publicidad. A esto me referí. Cuando ustedes puedan luego postular a fondos concursables de la cooperación internacional. Porque ya está publicitado. ¿De qué se trata? Sí, caramba, ¿qué es esto? Y esto es lo que están postulando. Perfecto. Tienen mayor calificación. Llega consigo el peso simbólico de la ratificación de la UNESCO. Es decir, dentro del ámbito de la fuente de cooperante es importante. Y el derecho a usar la denominación memoria del mundo. Ojo, es memoria del mundo, que es la constancia de comprobación de la trascendencia del documento registrado. Por ello es fuente de orgullo y prestigio para la institución que lo custodia, como el caso de los incunables. Y hay así cuánto patrimonio que ya lo tenemos nosotros declarados a nivel mundial. Pero, lamentablemente, Perú no está avanzando como debiera. Yo creo que es momento y veo bastantes jóvenes y eso es muy saludable. Creo que yo soy la mayor de todo el equipo y veo bastante profesional, joven, femenino, y eso hace que uno se sienta orgulloso de cómo vamos avanzando y cómo vamos haciendo conciencia en nuestra juventud para este trabajo tan sacrificado, pero tan satisfactorio. La siguiente, por favor. La nombradía del patrimonio registrado y de la institución que lo conserva se acrecienta por asociación con los demás documentos previamente inscritos en el Registro Peruano Memoria del Mundo y justifica patentemente las inversiones efectuadas para asegurar la preservación, el adecuado acceso y la pertinente gestión del documento en cuestión. Por ejemplo, nosotros hace poco, el año pasado, estábamos registrando patrimonio del Seguro Social. Con esto, ¿qué se hizo? El archivo, la oficina, la instancia archivística del Seguro Social, con eso fue canalizando mayor recurso para poder mejorar el trabajo, para poder tener mejores condiciones precisamente de preservar este patrimonio. Porque decía, un momentito, esto que estaba en estas condiciones, mira, ya lo hemos registrado, lo hemos debidamente descrito y aquí está, y hay que preservarlo ahora. Tienes esa responsabilidad de preservarlo, porque eso también es una responsabilidad que asume la institución. Y para poder ser no solamente susceptible de financiamiento, sino también poder justificar la inversión que hace la institución en este tipo de trabajo. O sea, en las acciones de preservación, en las acciones de registro. Eso también es importante al momento que vamos nosotros haciendo este trabajo de el registro, porque la inversión está justificada. La siguiente, por favor. Esto ya lo hemos dicho, el escribir piezas en el patrimonio documental en la nación, en el registro penal, se activa el valor estratégico que varía según las circunstancias y se refleja positivamente en el ente custodia, es decir, la institución que custodia, responsable de su seguridad, cuidado y preservación, lo que acabamos nosotros de comunicar. La siguiente, por favor.
También lo que hemos dicho, la inscripción contribuye a atraer patrocinadores y financiación destinada a la protección del patrimonio en riesgo, dando lugar a una acentuación de su seguridad e incluso a afirmar la continuidad de la institución guardiana, evitando su expolio, cierre y desmantelamiento. Hemos visto cuántas instituciones a nivel nacional el patrimonio en almacenes. ¿Por qué? Porque no le dieron, no lo difundieron, no dijeron, esto es lo que hay, esto de valor hay acá. No lo traten como si fuera bienes sin ese valor. Sí, sí tiene valor. Y este es el valor histórico que tiene. Por eso que no es una cuestión de solamente de guardianía, no, es un tema de archivo, es un tema de mantener la integridad de ese patrimonio y no desmantelarlo. Una parte va para acá y a donde alcance, y van desmantelando los archivos. La siguiente, por favor. Lo que ya sabemos, la mayoría de postulaciones proceden de bibliotecas, archivos o museos que proponen documentos que se hallan bajo su custodia, o están mejor emplazados para proporcionar el tipo de información requerida en el formulario de postulación. Sin embargo, las postulaciones pueden ser presentadas por un número de entes privados o públicos e incluso empresas, así como las personas particulares. Nosotros hemos tenido la experiencia del sindicato de panaderos. Esto nos llevó a nosotros a ir rememorando lo que era el sindicalismo, los inicios del sindicalismo en el país. El sindicato de panaderos ha inscrito también sus estatutos y eso nos permite a nosotros tener a ellos ahora están protegiendo su documentación en ese sentido. Dicen, ahora sí, nosotros podemos dejar un legado. También estamos nosotros interesados no solamente en estos sindicatos. Hablando de contexto, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos de violencia terrorista que se vivió en el país, también ha sido inscrito en el Registro Peruano Memoria del Mundo, también a nivel regional. Entonces, no solamente son hechos del tiempo de la colonia o anteriores, no, sino también son recientes, pero son hechos que tiene una connotación histórica, como este que sufrimos solamente hace 2 décadas. La siguiente, por favor. En el caso de nosotros, a fin de facilitar el proceso de postulación, nosotros tenemos un portal institucional donde le damos toda la asesoría que requieren las instituciones, tanto públicas como privadas, para poder registrar el patrimonio. Les reitero, nosotros en ningún momento entramos en contacto directo con el patrimonio. Siempre es a través de los especialistas que custodian el patrimonio. Tenemos nosotros ya unos formatos estandarizados por el mismo comité a nivel de memoria, del programa de memoria del mundo de UNESCO, son muy sencillos, pero a pesar de ello, a veces se les hace complejo, nosotros los asesoramos, los orientamos de manera tal de que sea más fácil su registro. No hay ningún gasto, absolutamente todo es gratuito, es lo más célere posible y lo que buscamos nosotros es hacer publicidad de este registro, de este patrimonio. La siguiente, por favor.
reiteramos, la inscripción hace que podamos nosotros hacer que terceros, acá dice, establece una efectiva evidencia frente a terceros. Generalmente, cuando, también soy abogado, cuando uno tiene que rescatar un bien, primero uno debe de demostrar la preexistencia, la propiedad del bien. Y eso es un poco difícil. Eso es un poco difícil. Pero si ya por lo menos existe en algunos registros, cuanto más registros es mucho mejor. Puede decir, sí, este bien está registrado acá. Inmediatamente. Incluso la propia Interpol no tendría que estar buscando y pidiendo, no, acá está, mira, acá está, en este registro está. Inmediatamente y lo devuelve. Casi en simultáneo lo devuelve a la institución que debe de custodiarlo, de donde fue extraído. La siguiente, por favor. Acá tienen ustedes nuestra página donde pueden bajar los formularios. Luego que llenan ustedes los formularios, lo vuelven a subir, tenemos un link, hay un link para volver a subir el formulario. Nosotros le damos promedio de una semana para darles el informe y luego en ceremonia pública les entregamos el certificado para que puedan pasar a la siguiente instancia, que es el registro regional de memoria del mundo, y luego, si lo amerita, en registro internacional. Siempre nosotros apoyándolos y en el esfuerzo de todas las instituciones con las que hoy día compartimos para poder preservar nuestro patrimonio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, María del Pilar. Ahora vamos a pasar a una ronda final de 5 minutos. Cada uno de los participantes va a tener aproximadamente ese tiempo. Vamos a responder algunas preguntas y aprovechamos para hacer algunas conclusiones finales de cierre. Bueno, tenemos una pregunta, la voy a leer. ¿Cómo aportar en la difusión de cuidados al patrimonio desde las escuelas? Sería muy importante e interesante. Eso no, nos pregunta, no sé si Alberto podría responder. ¿Cómo aportar en la difusión de cuidados al patrimonio desde las escuelas? Bueno, el Archivo General de la Nación no es exactamente esta área. Estuvo desarrollando desde hace cierto tiempo capacitación a los colegios para que desde la escuela los estudiantes de colegio puedan entender o comprender la importancia, no solamente como fuente de información, como les he mencionado, sino la importancia de estos documentos y el resguardo e integridad de los mismos dentro de los archivos o dentro de las instituciones donde son custodiados. O sea, generarles un respeto, porque realmente existe un vacío enorme en la actual educación o en la mentalidad de las generaciones nuevas de no valorar ese tipo de bienes, ¿no? Lo ven como simplemente papel viejo y que tienen que el derecho de poder venderlo si así lo desean. Más bien es despertar en la educación, en los colegios, desde esa edad de pequeños, que puedan entender que no son cualquier cosa, cualquier objeto. Son bienes de nuestra historia, son bienes de nuestra memoria y son valiosos. No pueden estar siendo regados, tienen que estar custodiados en los repositorios o en sus lugares de procedencia. Y sí, estuvo desarrollando el AGN, otra área estuvo haciendo capacitaciones, visitas a colegios, pero lamentablemente por el estado actual de emergencia se han suspendido estas visitas. Los estudiantes estuvieron muy contentos, les gustaba este tipo de presentación, porque entendían de dónde salían las fuentes para poder conocer nuestro pasado, nuestra historia, la historia de nuestro cerebro, la historia del Tahuantinsuyo, etc. O sea, toda esta información ellos podían verlo ahí.
pero se han suspendido. Me imagino yo que ya esa área estará desarrollando los mecanismos necesarios para poder habilitar u otra plataforma para poder hacerlo. Por nuestra parte, más adelante vamos a tener ya un espacio en la página web para dar instrucción en el sentido de exhibir características de documentos para que se identifique qué tipo de patrimonio es el cual nosotros es nuestra competencia y estamos custodiando, y la gente pueda entender, pueda conocer, ¿no? Y a la vez también, quién sabe, denunciar si ven e identifican bienes documentales siendo sujetos de tráfico ilícito. Una puerta para ello. Bien. Claro que sí, yo voy a complementar un poquito lo que Claro. refiere Alberto, si me permite. Sí, esto es muy importante porque quizás los ciudadanos nos hemos acostumbrado un poco a ver desde pequeños los bienes arqueológicos, las vasijas, hablamos de la cerámica, las momias, pero es poco lo que se nos enseña sobre la importancia de los bienes documentales, los bienes archivísticos, incluso bibliográficos. Nosotros sabemos y somos conscientes de que esto es importante ser difundido. Podemos emplear los medios virtuales como lo hacemos para el caso de bienes recuperados a través de Patritec, que es dirigido a escolares de secundaria y de educación primaria, donde se muestran a través de los 3D, de los visores, algunos bienes arqueológicos, y por qué no también los documentales, por qué no darles trascendencia. En lo último que hemos recuperado, hemos puesto unas imágenes muy ilustrativas en la página del Ministerio. Entre ellas se ha considerado uno de los documentos recuperados. Entonces, poco a poco tenemos que ir dando a conocer a la ciudadanía que estos bienes también son de importancia para el Estado peruano, y su difusión tiene que realizarse ahora en el contexto de manera virtual, ¿no? Que narre un poco cuál fue la trascendencia y el contenido de este bien. Bien. ¿Me permites una breve complementación? Solamente muy, muy simple. Yo no puedo defender lo que no valoro. No puedo valorar lo que no conozco. Entonces yo creo que allí el AGN, el Ministerio de Cultura, tiene mucho valor el trabajo que vienen haciendo. Vemos a veces han pasado reportajes a jóvenes universitarios que le pasan imágenes de los héroes nacionales y ni eso lo reconocen, y son universitarios. Entonces yo creo que sí es importante la pregunta que acaban de hacer respecto al colegio, a las escuelas, para que ellos defiendan, deben de conocer, deben valorar, y antes de valorar deben de conocer. Los felicito realmente por el trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias. Bien, justo tenemos una pregunta para usted, María del Pilar. Le transmito la pregunta. Dice, para conseguir la declaratoria de documentos Memoria del Mundo, ¿antes deben ser declarados documentos Patrimonio Cultural de la Nación? No. Y lo uno no contradice lo otro, no se contrapone, muy por el contrario, se complementan. No importa el orden, no importa. Hemos venido trabajando de la mano. La institución que más casi ha sido nuestro soporte único es el Archivo General de la Nación. Es, además, por su trayectoria, por toda la organización que tienen, es la institución, puede decirse, rectora en esta materia. El registro no se contrapone, no se antecede el uno al otro, se complementa. Se complementa. Y cuantos más registros haya, mucho mejor, porque va a haber más medios de difundir, muchos más. Entonces, no se va a agotar en una sola institución el esfuerzo, porque va a haber otra institución que a lo mejor lo hace desde otro enfoque. ¿Y qué mejor? Con tal que protejamos el patrimonio. También quisiera acotar, perdona, quisiera acotar
algo respecto a esa pregunta. Y sí, en efecto, no necesariamente uno tiene que ser antes de otro, pueden, el tiempo o la prioridad es indistinta. No hay problema cuál se establece primero. Ahora, el registro del comité, el certificado del Comité Peruano de Memoria del Mundo es un registro más globalizante y es muy útil porque ciñe la identidad del conjunto documental a la institución o al repositorio de donde procede. Esa identificación ayuda muchísimo porque a veces los tipos documentales son propios de la institución, entonces es fácilmente identificable. El asunto con respecto a la declaratoria que se genera o que se trabaja con el Archivo General de la Nación o que tramita el General de la Nación, si bien también es en cierta forma globalizante o en conjunto, es necesario lo estamos desarrollando por unidad documental. Tiene que haber una presentación de cada unidad documental. No solo porque la ley establece la elaboración de una ficha, claro, en la antigüedad eran fichas registrales, pero ahora ya usamos, digamos así, una línea, una celda Excel, ¿no? Pero tiene que ser por unidad documental porque la afectación, lamentablemente, que existe de bienes está a ese nivel. A veces solo sustraen como un documento donde hay una firma importante, un sello, dejan el resto del expediente y la identificación de ese bien es difícil de saber de dónde procede, de dónde se ha obtenido. Entonces, en la declaratoria y registro que está haciendo el Archivo General de la Nación, la tramitación y registro es a ese nivel, con una descripción de cada unidad documental conformante de todo el conjunto que se declara. Eso es todo. Bien, gracias. Sí, es efectivamente, Alberto, ¿no? Es muy importante y eso es lo que se viene haciendo en el AGN, ¿no? No solamente cuando se describe una pieza, digamos, se hace con criterios archivísticos, ¿no? De hecho, hemos tratado de que sean lo más detallado posible, desde el tipo de papel, la tinta y todo lo materialmente, ¿no? Que desde lo visual nos permite rescatar, ¿no? Y eso sirve bastante, sirve muchísimo en el momento de identificar, ¿no? Sobre todo cuando ocurren estos casos, pues, de tráfico. O cuando, si es que se diera la situación de que los documentos, pues, salen, ¿no? Del país. Es muy, muy importante. Hay otra pregunta para la señora María del Pilar. Nos preguntan cuáles son los criterios técnicos para la inscripción y la declaratoria de documentos de valor histórico con memoria del mundo. ¿Hay alguna página web del Comité Peruano? Sí, precisamente en la exposición en el PPT, ahí está nuestra página web, donde ustedes pueden bajar la ficha incluso de los criterios de evaluación, cuáles son las ponderaciones. Como le digo, nosotros hemos procurado de ser lo más, les puedo decir, tratar de ser lo más didáctico posible sin perder de vista el carácter técnico, porque tenemos nosotros a prestigiosos profesionales que forman parte del comité. Yo soy la secretaria técnica y ahí está nuestra página, nuestra dirección está allí. Pueden acceder y pongamos que no entiendan algo de la ficha, nos escriben a nuestro correo electrónico. Ahí en la página encuentran el correo electrónico de todo el directorio y nosotros con gusto los asesoramos. Incluso visitamos las instituciones que quieran tener una entrevista, nos turnamos. Sí, les reitero, le pongo mucho énfasis en ese tema de no entrar en contacto con el patrimonio, sino con el especialista, porque a quien debemos asesorar es al especialista para que haga el trámite. El especialista sabrá cómo maneja, porque por algo es especialista en custodia. Él sabrá cómo manejar el documento. Nosotros le decimos cómo debe caracterizarlo. Eso es lo que nosotros trabajamos. Bien, muchas gracias, María del Pilar.
Bien, voy a dar paso a Alberto Meneses para algunas palabras de cierre finales, ¿no? Adelante, Alberto. Enciende tu micrófono. Muchas gracias. Yo agradezco muchísimo a Evelyn y a María Pilar que nos me hayan acompañado en este evento, en esta presentación, porque era necesario visibilizar el trabajo que se hace día a día. Con Evelyn prácticamente trabajamos en la misma institución, no existe. Estamos en el sector cultura y día a día estamos en contacto para trabajos, para la lista roja. Me alegro mucho que haya presentado la primera página, la lista roja del AGN, que eso es un trabajo que realmente es fantástico porque va a ilustrar muchísimo a muchísimas personas, tanto especialistas en la custodia en las fronteras, como también al público en general cuando lleguen a conocerlo, de qué tipo de bienes realmente estamos hablando y cuáles son los bienes que están siendo traficados o atentados, lamentablemente. Y bueno, y agradezco a María Pilar porque sí, nuestro trabajo también está íntimamente relacionado con el Comité Peruano, porque una de las actividades que tiene el área de registro es justamente solicitar que los documentos que hemos declarado, bueno, que hemos tramitado con cultura para la declaratoria y que estamos entregando ya a los registros nacionales, es que estos documentos pasen a que obtengan un certificado de memoria del mundo. Nosotros por función lo estamos haciendo así, pero cualquier institución que quiera hacerlo primero el comité puede hacerlo sin ningún problema, porque como les dije, ese registro ciñe la documentación a la institución o a la procedencia y es muy valioso, es realmente muy valioso. Yo les agradezco por su participación, porque me han acompañado y bueno, hasta otra oportunidad para poder, bueno, en el día a día nos vamos a ver, seguimos viéndonos en ese trabajo que parece ser nuevo, parecería ser nuevo, lo que pasa es que no ha sido muy visibilizado la lucha con los documentos, contra el tráfico de documentos. Y lo más anecdótico es que solamente entrando en la página web del Ministerio de Cultura se puede ver y apreciar todas las alertas que con mucha eficiencia el Ministerio de Cultura en la Dirección de Recuperaciones ha emitido, y eso se puede ver, traduce o visibiliza todo el trabajo que se hace en silencio, sin publicidad, por la lucha contra el tráfico de en contra de nuestra identidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y bueno, creo que eso sería todo. Sí, gracias, Alberto. Antes de concluir el conversatorio, les invitamos a que nos acompañen a ver un video sobre ambulantes de los conquistadores, el cual es el primer documento del Perú. Además, este fue el primer documento declarado como Patrimonio Cultural de la Nación y el primer documento de la AGN en recibir su certificado como Memoria del Mundo. Adelante. El Protocolo Ambulante de los Conquistadores, o también llamado Libro Becerro, es el primer documento escrito en lengua castellana de América del Sur y el más antiguo que conserva el Perú. Se encuentra resguardado en el Archivo General de la Nación. Está constituido por 804 escrituras que fueron otorgados por los escribanos que acompañaron a los conquistadores durante su paso por el antiguo imperio inca. En este documento se encuentra la procedencia y destino de los conquistadores, como Francisco Pizarro en sus expediciones. Además, se recogen datos sobre exploraciones, esclavitud de los indígenas, contratos sobre el recibo y distribución del oro y la plata, y otras alusivas a las guerras de la época, en especial referidas a la ciudad del Cusco. De acuerdo a lo coordinado por esta gestión con el Ministerio de Cultura y en conformidad con lo estipulado en la Ley número 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, se ha logrado la declaratoria del Protocolo Ambulante de los Conquistadores como Patrimonio Cultural de la Nación, por tratarse de una manifestación del quehacer humano, cuya importancia, valor y significado histórico lo convierten en un bien único que debe ser protegido y conservado. Bien, damos gracias a nuestras dos invitadas por acompañarnos esta noche, también a Alberto, que es parte del AGN. Saludamos a todos los que nos acompañaron desde diversas regiones, provincias, países.
Y sin más, los invitamos a que nos sigan en nuestros próximos eventos a través de las redes sociales de la AGN. Gracias a todas y todos, muy buenas noches.